Dios le bendiga a todos los que nos ven a través de este canal. Aleluya, hoy estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer el 10 y también vamos a leer el 11. Y mientras vayamos leyendo, vamos a ir explicando verso por verso la palabra del Señor, enseñando que el libro de los Hechos está lleno de riquezas, aleluya, de principios bíblicos. Y es importante estudiarlos, analizarlos, meditar en ellos, aleluya. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el encabezado: Pedro y Cornelio. Libro de los Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que no se le olvide ese nombre, centurión de la compañía llamada la Italiana. Primeramente, aleluya, Cornelio era un hombre gentil, no judío, como usted y como yo. Dice aquí que él era un centurión, un rango en el imperio romano, el cual estaba encargado de otros hombres, de otros militares. Dice de la compañía llamada la Italiana. La compañía, un grupo de hombres o un pelotón o, aleluya, hombres cuales estaban debajo de él. Dice las Escrituras. Esta es la introducción que da a quién es Cornelio. Y este capítulo se trata de él. Y se trata de lo que el Espíritu Santo hizo en él. Dice el versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso dice aquí que Cornelio era un hombre que daba limosna. Limosna sabemos que es dar al pobre, al necesitado, de tu dinero, de tu ganancia. Aleluya. Y dice que con toda su casa, aleluya, creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea que no solamente los judíos eran creyentes en Dios, sino que también habían hombres piadosos y temerosos de Dios. Cuando dice la palabra temeroso, no quiere decir que le tenía miedo a Dios en el sentido de que hay un terror, como que no puedo acercarme a él. No, temeroso, la Biblia esa palabra la traduce como un respeto reverente a Dios. Le tenía respeto a Dios, a sus mandamientos, a sus principios, y creía en él. Y dice, y oraba a Dios siempre. La Biblia, el escritor, en otras palabras, le da cierta alabanza a este hombre, reconociendo lo que hacía para el Señor. Era un hombre temeroso del Señor y también oraba a Dios. Versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Solamente en este versículo hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar. Dice, este vio claramente una visión. Oiga bien, hoy en día hablamos de los dones del Espíritu. Uno de los dones que Dios le da a los hombres, de las virtudes que Dios le da al hombre cuando el Espíritu Santo está en una vida, es que puede ver visiones. Una visión es algo que una persona lo ve cuando está despierto. Muchas veces también hay visiones cuando tú estás dormido. Esta fue cuando Cornelio estaba despierto. Dios le abrió los ojos para que él vea en el mundo espiritual.
o se le puede decir una dimensión donde Dios habita, que no es física, terrenal, sino espiritual. Y Dios le abrió los ojos a Cornelio para que vea este mensajero de Dios. O sea que Dios puede hablar de personas y sepa que Cornelio no había aceptado a Jesucristo. Cornelio no había sido lleno por el Espíritu Santo, pero pudo ver una visión. O sea que esto es de quien Dios le da el privilegio. Y le dice, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. O sea que lo conocía. Él mirándole fijamente y atemorizado. Mucha gente pide, yo quiero ver un ángel, yo quiero ver una visión, yo quiero ver a Dios. ¿Por qué él iba a tener? Ahora esta palabra de atemorizado está hablando de verdadero temor. Un temor reverente, un temor de que es algo que sorprende. No es cualquier cosa ver un ángel. Cuando tú ves un ángel, tú sabes que no es un humano. No es un ser humano, es un ser santo, sobrenatural. Y él, por ver esto, sin esperárselo, quedó sorprendido. ¿Qué es, Señor? Esa fue la respuesta. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es un principio bíblico que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros oramos y oramos y oramos y a veces no vemos respuesta. Nosotros clamamos a Dios y por a veces años, Señor, salva a mi familia. Señor, salva a fulano. Señor, necesito esto o aquello. Cualquier petición. Y muchas veces vemos como que hay algunas que Dios contesta rápidamente, hay otras que se tardan. Y aquí el ángel le dice, tus oraciones. Acuérdense que Cornelio oraba siempre. Tus oraciones y tus limosnas. Para entender algo, que la Biblia está llena de esto. Lo que yo doy a Dios, lo que yo doy al pobre, al necesitado, lo que yo le doy a cualquier ser humano, dice la Biblia que el que le da al pobre lo hace para el Señor, lo hace para Dios. Jesús dijo, cuando lo hiciste a mí, lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. Entonces, dice, subió a memoria. O sea que Dios, de tiempo en tiempo, trae bendición y retribución de acuerdo a tus oraciones y a lo que también tú das. El ángel vino por esta razón. ¿Quiere decir esto que Dios tiene una memoria que se le olvidan las cosas? No. Es un término para que nosotros entendamos, porque nosotros somos humanos. Y el ángel, entonces, Dios muchas veces tiene que bajarse al nivel humano para que nosotros entendamos que tal vez las oraciones de Cornelio y todo lo que él hacía no había venido una recompensa hacia él. Pero entonces llegó el tiempo exacto delante de Dios, el cual el Señor entendió que era el tiempo para entonces recompensar a Cornelio. Entonces, esto es una enseñanza para nosotros de entender que todo lo que yo doy en la iglesia, a Dios, al pobre, al necesitado, al prójimo, todo lo que yo hago para el Señor, cada oración, Dios le está escuchando. Dios le está viendo. Y Él, el día correcto, en su voluntad va a traer la recompensa. Amén. Versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oye, otro principio, otra enseñanza que la Biblia nos da.
el ángel no viene y le predica el evangelio. En otra ocasión, para, aleluya, salvar a Saulo, vemos que el Espíritu Santo le habla a un hombre, a Ananías. ¿Sí o no? Pero ahora Dios decide enviar un ángel. O sea que Dios puede hablar por su Espíritu Santo, pero también puede hablar a través de un ángel. Puede haber una visitación. Dios hace eso y lo sigue haciendo, y lo ha hecho en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Hay personas que han visto ángeles, hay personas que Dios puede darle un mensaje a través de un ángel, como también puede hablarte a tu corazón, a tu espíritu, por el Espíritu Santo. Pero cabe también destacar que Cornelio, al no estar lleno del Espíritu, al no estar, aleluya, como nosotros ahora entendemos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, pues Dios envía un ángel para hablar. Y el ángel no le predica el evangelio. En ningún lugar de las Escrituras vemos que los ángeles predican el evangelio. Este trabajo, esta bendición, este privilegio le fue dado al hombre. Por eso él dice: manda a buscar a Pedro, para que entonces él te diga qué hacer. Somos nosotros los que tenemos ese llamado y esa responsabilidad, cada uno de nosotros. Este posa en casa, le dice la dirección, le dice todo. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y aquí vemos algo que tal vez parece como normal, como hemos leído las Escrituras, pero es algo poderoso. Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, aún los ángeles saben los detalles de toda nuestra vida. Le dijo dónde estaba, en qué casa, en qué lugar, descripción, todo. O sea que el mundo espiritual sabe todas las cosas. Los ángeles en el mundo espiritual, ellos viajan a la velocidad de la luz. Ellos conocen múltiples personas. No son como los seres humanos, que yo puedo retener tal vez 5, 10, 20 nombres, pero ellos se pueden saber los nombres y la vida de todos los seres humanos juntos en la tierra. Porque en el mundo espiritual no hay falta de memoria, no hay deficiencia, no hay cosas imperfectas. Todas esas cosas son importantes saberlas. Los ángeles conocen todo eso. Dice el versículo 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cuando la Biblia dice un éxtasis, es lo mismo también que tuvo Cornelio, una visión, una experiencia espiritual. Y la Biblia está llena de estas experiencias, las cuales nosotros como cristianos también podemos tener y deberíamos tener, porque Dios formó nuestra vida física, pero primero nos dio un espíritu. Y nosotros podemos interactuar con el cuerpo físico en este mundo físico, y con el espiritual podemos interactuar con lo espiritual. Aleluya. Entonces vemos que aquí también, primeramente, Cornelio estaba ayunando y tuvo la visión, y ahora Pedro estaba también en ayuno mientras estaba orando. O sea, que el ayuno es poderoso, para el ayuno y la oración, para abrir tus ojos espirituales, para ver visiones. Ese es el ejemplo que la Biblia nos da. O sea que si nosotros queremos tener ese tipo de experiencia, tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración. Muchos de ustedes saben, cada vez que tú paras los ayunos, las visiones cesan. Pero cuando tú empiezas a ayunar y a orar, tú empiezas a tener revelaciones.
Dios empieza a hablar, Dios empieza a mostrarte. Por eso la vida de ayuno y oración tiene que ser constante. Hay muchas iglesias que no enseñan el ayuno. Hay muchas denominaciones que no enseñan el ayuno. Mas sin embargo, en el mundo secular, la gente ayuna por las razones incorrectas. Bueno, no incorrectas, porque el ayuno tiene doble bendición espiritual, pero también hay una salud en el ayuno. Las células se rejuvenecen, el cuerpo se renueva y muchas cosas. Aleluya. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Oiga la humanidad del hombre. Hay un lienzo, imagínense una sábana, una cortina que está de las 4 puntas atada y la bajan abajo desde el cielo. Él ve los cielos abiertos y ve que baja eso. Y en ella hay animales, todo tipo de animales. Sabemos que desde mucho tiempo Dios le dio el permiso al hombre de comer animales. Hoy se han inventado muchas personas que es malo comer animales. Muchas personas que son sobreprotectores de los animales se han vuelto los... eso es como muchas veces hasta una religión, una secta. No, que no se pueden matar los animales porque hay que protegerlos, que no sé qué. Cuando el mismo Dios fue el que dio el permiso al hombre de que comieran animales. Ahora, en el Viejo Testamento, en el viejo pacto, en el pacto que Dios le dio al pueblo de Israel, que fue a través de Moisés, Dios le prohibió a los israelitas comer ciertos animales. Los israelitas no podían comer cerdo, no podían comer ningún tipo de animal del mar que no sea pescado, nada de que de langosta, cangrejo, nada de eso, ni que pulpo, nada de eso, no podían comer. Fue una dieta que Dios le dio a ellos específica. Ahora, el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que estas cosas, todo lo que Dios ha creado es bueno. Los gentiles comemos todo ese tipo de animales y no es pecado. Hay muchas personas o diferentes sectas o religiones dentro de la línea cristiana que dicen que no, que todavía esa ley está vigente. Cuando el Nuevo Testamento nos dice claramente que no se nos ha puesto esa imposición. Entonces, Pedro todavía está, a pesar de que recibe el Espíritu Santo, a pesar de que vio a Jesús, todavía su mente en esta área no había sido renovada. Él entendía que todavía, como él es judío, no puede comer estos tipos de animales porque él entiende que esa ley, acuérdense que, y muchas veces la gente habla de cosas que Jesús enseñó y Jesús estaba todavía en la ley. Entonces, Pedro vio al maestro cumplir los mandamientos de la ley. Pero ahora, al venir un nuevo pacto, entonces el Señor hace esto para demostrarle algo a Pedro. Y Pedro le dice, oiga, le dice a la voz, él sabe que la voz del cielo es de Dios. Y le dice, no, Señor. Dios le está dando un mandamiento y diciéndole, Pedro, mata y come. Te doy permiso. Muchas veces decimos, no, porque Dios no viola sus leyes. Pues entonces pregúntale a Jesús cómo él caminó encima del mar.
Dios es el que hace la ley y Él puede cambiarla. Somos nosotros los que no podemos, a menos que Él nos dé el permiso. Entonces Él está diciendo a Pedro: Pedro, yo que soy tu creador, yo que soy Dios, mata y come. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y qué bueno que Dios es paciente, misericordioso. Es lo mismo que pasó con Moisés. Yo te envío a Faraón, yo voy a estar contigo, ve con mi poder. No, manda a otro. Yo no soy el escogido, yo no soy el que debería de ir. Dice la Biblia que Dios se enojó con Moisés. ¿No fui yo el que hice la boca? El hombre queriendo contender con el Creador, queriendo contender con Dios. Entonces, así mismo Pedro, ¿por qué? Oiga, usted puede estar lleno del Espíritu Santo y hacer milagros y señales. Todavía hay áreas que nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra, por la revelación. Por eso las Escrituras son tan importantes, porque todavía en esto Pedro no se le había revelado. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, viene a decirle a Pedro, a mostrarle algo. Dice el versículo 5: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, ahora el Señor le está diciendo: Pedro, en tiempos pasados yo dije que estas cosas eran inmundas. Ahora no las llames inmundas, porque yo las he limpiado. Y el Señor está hablando claramente, no específicamente de los animales que se pueden comer, sino estos animales inmundos representan a los gentiles. Era inmundo para un judío ligarse con los gentiles. Para el pueblo de Israel no podía ni siquiera entrar en la casa de un gentil. Dios le prohibió casarse con mujeres gentiles de otra nación, simplemente que ellos fueran un pueblo. Y ellos hasta el día de hoy entienden que ellos son los escogidos, el pueblo de Dios, y lo son. Por eso Pedro se abstiene de esto. Pero entonces el Señor le dice: no llames inmundo o común lo que yo he limpiado. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando Dios hace algo más de una vez, es que verdaderamente Él está en serio con eso. Quiere decir que está confirmado. Por eso es que la Biblia, para tú crear una doctrina, en todo tiene que haber referencia, diferentes referencias en las Escrituras, más de una vez. De un solo versículo no se puede hacer una doctrina. Tiene que ser repetitivo. Y por eso es que hay muchas malas interpretaciones en las Escrituras, porque no siguen este principio bíblico. Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó varias veces hasta que él respondió: Samuel, Samuel. Y aquí entonces el Señor hace lo mismo 3 veces. Le dice: mata y come. Versículo 17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, o asombrado dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Primeramente Pedro, y esto es una cosa que pasa con las visiones, las revelaciones, los sueños. Dios muestra cosas muchas veces que a nosotros no nos hacen sentido. Pedro está atónito, perplejo,
meditando, pensando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un sueño, una revelación. Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces no lo entendemos. Entonces Dios, mientras va pasando las cosas de acuerdo a lo que Él quiere mostrarte, aquí vemos cómo Dios, el mismo Espíritu, entonces le va a ir revelando lo que quiso decir. Dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o meditaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla, tiene voz, habló el idioma de Pedro. Para los que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder, una fuerza, por ejemplo, como la electricidad, no tiene forma yo de comunicarme con ella. Con el viento yo no me puedo comunicar porque no habla. Es una fuerza. Cuando sopla lo siento. Si yo toco la electricidad, me electrocuto. El fuego, yo no me puedo comunicar con el fuego. El fuego es un elemento. Entonces, mucha gente quiere catalogar al Espíritu Santo como una fuerza. Lo ven como una paloma, lo ven como un fuego, lo ven como el aceite, como la unción. Él es una persona que habla, que tiene sentimientos, que tiene carácter. Y le dice a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pero ven acá, cuando el Espíritu Santo le habló a los hombres, fue un ángel que le habló. O sea que el que orquesta todo, el que administra todo lo que está pasando en la iglesia, es el Espíritu Santo. Él fue el que fue enviado a la tierra para ser el director, el dirigente de la iglesia. Es una de las cosas por las cuales el Espíritu Santo vino. Él vino para convencer al mundo de pecado. Él vino para convencer al mundo de que Jesús está vivo. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace las señales. Él es el que sana al enfermo. Él es el que nos libró y nos libró de demonios. Él es el que echa a los demonios fuera de la gente. Es el Espíritu Santo. Él es el que le habla a los hombres. Él es el que le dice a los ángeles: vayan a tal lugar, hagan esto. Él es el que administra. Por eso la Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas y dijo: sea la luz, y se han creado todas estas cosas, ya el Espíritu Santo estaba sobre las aguas para crear, para hacer todo lo que el Padre hablara. Cosa que muchas personas también no entienden entre diferentes religiones y doctrinas. Y siempre tengo que referirme a eso, porque debemos predicar la sana y verdadera doctrina según lo que dice las Escrituras. Eso es algo que no lleva mucha interpretación. El Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo esto y esto. Y le dijo: porque yo, cuando se refiere a yo, está hablando de una persona. No está hablando de una fuerza, un poder, una influencia, una cosa. No. Está hablando de alguien. La electricidad no puede decir yo. El fuego no puede decir yo. El viento no puede decir yo. Solo una persona se llama a sí mismo yo, el Espíritu Santo. Y este libro se caracteriza por esta persona. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no le dice a Pedro: ve con ellos, y ellos vienen diciendo que Dios me mandó, siendo gentiles, él no hubiera ido. Pero el Espíritu de Dios le habló. Por eso es que la vida cristiana debe depender de la dirección del Espíritu Santo. El plan que Él tiene es de Él, no mío. Yo solamente soy un vaso, el cual tengo que obedecer lo que Él me dice.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Oye, Cornelio congregó la familia, sus amigos, un hombre entendido. Él dijo: bueno, se me apareció un ángel, Dios mandó a buscar a este hombre, algo grande va a pasar, los más íntimos amigos, llamó a la familia, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Ay, Dios mío. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Otro ejemplo que la Biblia nos da. Dios estableció apóstoles para instruirnos a nosotros en la doctrina correcta. La palabra es la autoridad por encima de cualquier opinión de hombre. Aquí vemos que este hombre, en reverencia, con respeto, y muchas veces las personas hacen eso. Aquí en Estados Unidos usted no va a ver eso. En África tú lo vas a ver. Tú te llamas a ser un hombre de Dios, la gente se postra, y también en Japón es un acto de respeto y reverencia. Este hombre se postra, y vemos que la palabra, cada vez que dice se postra, es un acto de adoración, el cual solamente le pertenece al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pedro, porque teme a Dios, le dice: no, yo soy hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el postrarme delante de un hombre, solamente eso le pertenece a Dios. Por eso Satanás quiso que Jesús, postrado, le adorare. Porque al postrarte, quiere decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño, tú eres superior a mí. Jesús le dijo: no. Entonces, él le dijo: yo también soy hombre. A los hombres eso no les pertenece. Dios honra a los hombres. Dios te pone en lugares altos, y Dios te honra. Pero el postrarse para adorar, no. Ah, sí. Entonces esas son costumbres que no son buenas. Aleluya. Levantando, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchos había en la casa de Cornelio, dice. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que ahora Pedro entendió que lo que él había visto de animales era una simbología de que representaba a los hombres. Los judíos entienden que porque los gentiles no están bajo el pacto de Dios, no son pueblo de Dios.
no son hijos de Dios, son creación de Dios. Y como le dije antes, se le había dado el mandato de que no podían juntarse con personas gentiles o extranjeras. Y Pedro le hace entender esto y le dice: yo tenía esta mentalidad, pero el Señor me cambió. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros arrastramos muchas cosas del mundo. Cuando comprendemos las Escrituras, entonces Dios cambia nuestra mentalidad. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que estudiar las Escrituras siempre, ir a la iglesia, porque necesitamos renovar nuestra manera de pensar, de acuerdo a la manera que Dios piensa. Versículo 29 dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Oiga este dato, porque una de las cosas que yo tengo que hacer es exponer lo que es incorrecto y las mentiras. Nunca en la Biblia, nunca, cuando un ángel se apareció de que en forma de mujer. Hay gente que dice: yo vi un ángel y era una mujer. Es mentira. La Biblia dice que se me apareció un varón. Al él ver la persona, cuando tú ves un hombre y una mujer, sus características, tú te das cuenta si es un hombre o una mujer. ¿Sí o no? Cuando él dice se me apareció un varón, está hablando de que tenía rasgos de hombre, que no tenía tal vez pechos como una mujer, que tal vez no tenía el cabello largo como una mujer. Entonces, siempre en las Escrituras que aparece un ángel en la Biblia se refiere como un ser masculino, igual que al Padre o a Dios, un ser masculino, porque por ahí anda una religión que Dios es mujer. Una blasfemia es eso, una blasfemia terrible. Y que si así como Dios creó al hombre, padre, mujer y hijo, entonces Dios tiene que tener mujer. No. Entonces siempre, oiga bien, cuando usted escucha a una persona que dice: yo vi un ángel y era como una mujer, la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Apariciones que no van de acuerdo a las Escrituras no vienen de Dios, son engaños. Entonces usted tiene que saber estas cosas. Versículo 31 dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Oiga bien, ahora él comprendió la visión, lo que el Espíritu Santo le dijo, el momento de oración que él tuvo. Todas estas cosas lo llevaron a este lugar. Entonces, a veces Jesús dijo que el que es del Espíritu, el que es nacido del Espíritu, es como el viento. Tú no sabes a dónde va, ni a dónde viene, de dónde sopla. Tú escuchas su sonido, pero tú no sabes. El viento puede estar soplando norte en un momento y de un momento a otro puede soplar sur. O sea, el Espíritu Santo, el que es nacido del Espíritu, el Espíritu de Dios lo guía, lo lleva, lo dirige. En un momento te puede dirigir por un lado, de otro momento te puede dar una instrucción y llevarte por otro lugar. Entonces, ahora Pedro dice: ahora comprendo, ahora entiendo, ahora capto lo que Dios me quería decir. En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas. Otra cosa que se le reveló a Pedro, que él tenía erróneo. Que los judíos, como le dije antes, entendían solamente nosotros los judíos. Pero él dice, él reconoció que este gentil que temía a Dios, que oraba a Dios, también Dios escuchaba y veía sus oraciones. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Usted quiere que Dios se agrade de usted? Respete a Dios y haga justicia. La justicia se hace al prójimo. Justicia, no robarle, no hacerle mal a nadie. Hacer justicia, lo justo, lo bueno delante de Dios. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro dice y ratifica: yo soy testigo. Y eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos somos, testigos de Cristo. Y porque somos testigos y hemos visto su gloria, hemos visto su grandeza, hablamos y testificamos a otros de esto. Pedro fue uno de los que lo vio resucitado, comió con él. Y por eso él califica para ser apóstol y también para predicar el evangelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y ya tú ves cómo Pedro en pocas palabras le predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dios Padre envió a Jesucristo para la salvación del mundo, para perdonar al mundo de pecado. Lo mataron y lo más importante, resucitó al tercer día. Y yo soy testigo que lo vi vivo. No es un cuento, no es algo que me dijeron. Yo lo vi muerto y lo vi vivo y comí con él. Comer, un espíritu no come. Un espíritu no tiene cuerpo. El mismo Señor le dijo: tóquenme. Un espíritu no tiene cuerpo como yo. Yo estoy resucitado, yo estoy vivo. Entonces Pedro dice estas cosas: yo lo vi resucitado, yo soy testigo de esto. Y aunque nosotros no lo hemos visto resucitado, hay un testimonio mayor que ese, que el Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros nos hace saber que Él está vivo, nos hace sentir que Él está vivo, se manifiesta en nuestra vida de tal manera que podemos dar nuestra vida por Jesús, porque Él es tan real en nosotros. Versículo 42. Y nos mandó. ¿Quién mandó? Oiga bien. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ese versículo es para toda la iglesia. Aquellos que dicen: no, yo no sé qué ministerio debo estar. Yo no sé qué yo tengo que hacer en la iglesia. Yo no sé a lo que Dios me llamó. Este es el versículo para toda la iglesia, para todo cristiano. Y nos mandó, el que da la autoridad es Jesús, que predicásemos al pueblo y testifiquemos, que digamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
En otras palabras, Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué nosotros sabemos y entendemos cuáles libros deben estar en la Biblia? Por lo que Pedro aquí dice. Si hay algún libro en la Biblia o algún profeta que no hable de Jesucristo, y sabemos que en el Viejo Testamento habla en forma de misterio, era algo escondido, era algo que tenía que ser revelado, no debería estar en la Biblia. Por eso están estos libros. Y hay otros que se dicen ser evangelio y se dicen ser inspirados por Dios, pero no están aquí. ¿Por qué? Porque Pedro dice, todos los profetas testificaron de esta salvación en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, y esto es una de las cosas que más me sorprendió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro no hizo un altar call. Pedro no dijo, si tú quieres pasar al frente y recibir a Jesús. Y no es que yo no me río porque eso es malo, sino porque a veces nosotros le ponemos a Dios como ciertos parámetros. Esta gente no dijeron, Señor, te acepto en mi corazón. Esta gente no hablaron nada, no confesaron a Cristo. Y como decimos, muchas veces decimos que para tú recibir al Señor tienes que confesarlo. Y es correcto y es cierto. Pero Dios no tiene límites ni parámetros que le podamos poner. El simple hecho de ellos escuchar el Evangelio y ellos creer esa palabra en su corazón, los hizo aptos para recibir la promesa. ¿Por qué también el Espíritu Santo dice, y cayó? Esa es la palabra que dice. Cuando algo cae, ¿cae de dónde? De arriba. Dice cayó, vino. Sabemos también que el Espíritu Santo estaba en Pedro y las palabras que estaban hablando eran vida y espíritu. Pero aquí dice cayó. Yo no sé si usted lo ha sentido, a mí me ha pasado, y así es como yo puedo experimentar muchas veces el poder de Dios, que yo siento algo que viene sobre mí. Es como un manto, es como una lluvia, es como algo que viene sobre mi cuerpo. Y eso se siente. Es algo diferente, es algo que no se experimenta con otra cosa, simplemente cuando tú percibes la presencia de Dios. Entonces, aquí dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Con simplemente el Espíritu Santo ver el corazón, ver en la profundidad de ese hombre, que las palabras que Pedro hablaba, él las creyó, Dios cayó sobre ellos. ¿Y por qué también el Espíritu Santo lo hizo así? Hemos leído antes que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos. Pedro no le iba a imponer las manos a ellos. Por eso el Espíritu Santo se adelanta y le deja saber a Pedro, Pedro, mira, ellos también están para salvación. Porque más adelante él se asombra. Y los judíos mismos se asombran y dicen, pero ¿cómo es posible que a los gentiles se le dé el Espíritu Santo? Porque ellos también entendían, y Pedro también entendía, que primero para recibir a Cristo habían que hacerse judíos. Había que circuncidarse, había que primero enseñarle las leyes, luego bautizarlo. Y Dios viene a mostrar que simplemente por el oír con fe, simplemente por el oír con fe, es lo mismo que pasó con el ladrón que estaba en la cruz. Él no dijo, acepto a Jesús en mi corazón. Él no fue bautizado. Eso no quiere decir que las personas no deban bautizarse. El caso del ladrón fue un caso, una excepción. Con el simplemente él decirle al Señor Jesús, acuérdate de mí en tu reino, Jesús entendió que él había creído que él era el Mesías.
Y por eso Jesús le dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. En ese momento él fue salvo. En su última hora, en el momento de muerte, que iba a pasar a la otra vida, Dios lo perdonó. Así mismo pasó aquí. Ellos simplemente con escuchar con fe, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y oiga lo que dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o en otras palabras, sorprendidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cuando dice derramarse, suena, y como le digo, estos términos se usan para que nosotros entendamos algo espiritual que sucede y lo trae al nivel de nosotros. Algo que se derrama es como un agua que tú derramas en un lugar. No es que el Espíritu Santo es un agua, no es que el Espíritu Santo es un aceite, un fuego, no, sino que su persona, su esencia. ¿Cómo tú explicas que Dios, siendo Dios Espíritu, se mete dentro de una persona? Te habla por eso en sentidos humanos. Se derramó sobre ellos, entró en ellos, los bautizó en el Espíritu Santo. Dice, y oiga cuál es la evidencia, que aquí es donde muchas personas, y esto me puede traer cualquier doctrina o problema, pero eso es lo que dice aquí. La evidencia de que ellos recibieron el Espíritu Santo fue esta. Oiga lo que dice, oiga lo que ellos vieron y escucharon. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muchas personas dicen, yo tengo el Espíritu Santo, y nunca se le ha manifestado el don de lenguas. Y muchas personas lo tienen, pero dicen, no es para todos las lenguas. Eso no es real. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo tiene ese don, y probablemente tiene el Espíritu Santo. En él es que están los dones. Lo que pasa es que muchas veces nuestra mentalidad impide que Dios se manifieste. Muchos de nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. Lo que pasa es que tu teología, muchas veces tu forma de pensar, lo que recibiste, enseñanza, te bloquean a la realidad de lo que tú puedes hacer. Entonces, ellos dicen, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjense el énfasis que hace Pedro. Él no dice, bueno, recibieron el Espíritu Santo, quiere decir que Dios los perdonó, que Dios los lavó, que Dios los limpió y ahora ellos son salvos. No, él dice, ¿puede alguno impedir el agua? Queriendo decir, el bautismo es muy necesario e importante. Esta es la forma como tú recibes el perdón de pecado, como tú eres bautizado en Cristo Jesús. Él no obvia el bautismo por el hecho de que la persona recibió el Espíritu. Y muchas personas no quieren. Yo he visto personas que no quieren bautizarse. Yo hablo en lengua. Y que mire el ejemplo aquí. Siempre todos aquellos. Y oye, Pedro a él no le duró 2 meses o 3 meses para adoctrinarlo, como hacen en muchas iglesias. Todo aquel que creyó en Jesús, automáticamente en el libro de los Hechos, el mismo día lo bautizaron. Aquí no vemos a Pedro diciéndole, confiesa a Cristo, confiesa con tu boca. No, lo bautizaron. Y entendemos que había un protocolo para ser bautizado. Uno de los requisitos era el arrepentimiento, y muchos de ellos confesaban sus pecados. Cosa que en el libro de los Hechos da énfasis. Estas cosas usted tiene que memorizarla, entenderla. Porque estamos en un tiempo donde hay muchas líneas de creencia en lo que es la cristiandad.
Pero nosotros tenemos que seguir lo que está escrito aquí al pie de la letra. Este es el ejemplo que nos da. El Espíritu Santo se derramó sobre una persona. Gloria a Dios. Ahora tiene que bautizarte. Porque eso fue lo que él hizo. Inmediatamente lo bautizó. A Saulo inmediatamente lo bautizó. Entonces, Pedro aquí al ver que recibieron el don, dijo, bueno, pues quiere decir que Dios los salvó a ellos también. Aleluya. Pues ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una de las cosas en las cuales muchas veces diferimos, o yo difiero con ciertas doctrinas o ciertas personas. Una y otra vez el libro de los Hechos dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque vamos un poquito ya avanzado. Pero básicamente vamos a, entonces la próxima enseñanza la vamos a continuar desde el versículo del capítulo 11 y también el 12, para no extendernos. Solamente en esta enseñanza hay muchos principios, muchas cosas que nosotros tenemos que establecerlas como doctrina en la iglesia. El énfasis de recibir ¿Tú sabes por qué hay muchas personas en la iglesia que están muertos? Porque no han recibido el Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué hay muchas personas que están en la iglesia y no crecen y no avanzan? Porque no le ponen énfasis en esto. Hay muchas personas que no se bautizan. Hay muchas personas que no anhelan el Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia lo dice y lo enseña, nosotros tenemos que hacerlo y practicarlo. Y de acuerdo a como está escrito, no como yo pienso, no como yo creo, no, como está escrito. Y esto es lo que enseña la Biblia. Y lo enseña no solamente una vez, una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, le vamos a creer a la palabra de Dios, no a los hombres. Amén. Pues que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Será hasta la próxima.